Bien, entonces vamos a trabajar el problema 5.60. Estamos en la página 200. Bien, dice entonces que en condiciones de volumen constante, el calor de combustión del ácido benzoico es 26.38. ¿Ok? Entonces, tenemos un calor de 26.38 kilojoules por gramo. ¿Ok? La sustancia se llama ácido benzoico. Y su fórmula es C6H5COOH. ¿Okay? Dice que hay una muestra de 2.760 gramos. Que se quema en una bomba calorimétrica. Entonces, la temperatura de ese calorímetro aumentó de 21.60 hasta una temperatura final de 29.93. Entonces la primera pregunta es ¿cuál es la capacidad calorífica del calorímetro? Aquí. Después hay una pregunta B que nos dicen que más bien hay una segunda muestra de 1.440 gramos. ¿Okay? Esta segunda muestra tendría una temperatura inicial de 22.14, una temperatura final de 27.09. Y entonces en este caso más bien lo que nos preguntan es ¿cuál sería su calor de combustión? Ok. Bien, vamos a hacer esos dos incisos porque el C es un poquito ahí como de suposición. Bien, ok. Entonces, cuando estamos frente a un calorímetro, entonces la ecuación del calorímetro sería entonces que Q es igual a M por CC. Perdón. Vamos a corregir esto. Aquí tenemos, hay dos calores que están involucrados. Vamos a llamarle a este que era el calor de combustión. Vamos a llamarle QC. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede en este equipo? QC, ¿verdad? Que es el calor de combustión, ¿a qué sería igual? Pues sería igual a a la masa que tengamos de sustancia, ¿verdad? Multiplicado por QC. ¿Okay? Más bien, ese sería el calor liberado. ¿Okay? El calor que se va a liberar
por parte de la sustancia sería igual a su masa por su calor de combustión. ¿Ok? Mientras tanto, que el calor absorbido sería más bien por parte del calorímetro. El, el calor absorbido por el calorímetro sería su capacidad calorífica multiplicado por el diferencial de temperatura. Ok, como vemos, la primera pregunta es ¿cuál es el valor de Cc? Entonces, nosotros necesitaríamos ver si tenemos este diferencial de temperatura. Sí lo tenemos, ¿verdad? Porque TF nos dicen que es 29.93, mientras que TI es 21.60. Así que eso sí lo tenemos. CC no lo tenemos porque esa es la pregunta. Y tenemos el calor absorbido. Realmente no lo tenemos, ¿verdad? Pero la ciencia en estos equipos es que el calor absorbido por el calorímetro tiene que ser igual al calor liberado por la muestra de sustancia que se puso dentro de él. ¿Okay? Entonces, estos dos valen lo mismo. ¿Okay? Su valor es el mismo. Lo que tenemos que hacer entonces es, si es lo mismo, pues ver si entonces podemos calcular el calor liberado. Y de hecho que sí lo podemos calcular, ¿no? Porque si lo revisamos, tenemos la masa de muestra, sí, ¿verdad? Es 2.76. Y tenemos el calor de combustión, sí, también lo tenemos, son 26.38 kilojoules. Y ven que son kilojoules por gramo. Entonces, si la masa de la muestra está en gramos, perfectamente estas dos cantidades se pueden multiplicar y listo. ¿Sí? Bien, súper. Entonces, el calor liberado por la muestra sería entonces 2.76 gramos por 26.38 kilojoules por gramo. Entonces, eso nos daría un total de vamos a ver. Como les decía siempre, aquí es muy importante verificar que las unidades sean consistentes. Si a mí, por ejemplo, me hubieran dado ese calor de reacción en kilojoules por kilogramos, entonces tengo que tener presente que no puedo multiplicarlos porque tienen que estar en las mismas unidades de masa. También es común que a veces a uno le den los calores en términos de moles. Entonces, ¿qué pasaría si me lo hubieran dado en moles? Bueno, yo tendría que tomar esos 2.76 gramos de ácido benzoico y dividirlos por la masa molar, ¿verdad? Para pasarlo a moles. Y ya una vez en moles, ahí sí lo puedo multiplicar entonces por el calor, eh, por el calor de combustión molar. Muy bien, bueno, acá tenemos este valor, son 72.80 kilojoules. Ese sería el calor liberado. Ok, muy bien, entonces ahora este calor liberado es igual al calor absorbido. Y entonces lo puedo sustituir en la ecuación que hemos puesto de color rojo. Porque este calor liberado es igual al calor absorbido. Entonces 7280 kilojoules serían iguales a Cc multiplicando a la diferencia de temperaturas 29.93
menos 2160. Okay. Entonces 2193 menos 2160. Eso nos da un total de 8.33. Entonces, pues haciendo aquí un poquito de trabajo a mano, 760 kilojoules sería igual a CC por 8.33. ¿Okay? 8.33 grados Celsius. Entonces lo que nos quedaría es tomar ese 8.33, pasarlo al otro lado a dividir. Entonces sería 7.80 entre este valor 8.33 y con eso entonces obtendríamos un valor de 8.74. Entonces CC es 8.74 unidades kilojoules por grado Celsius. Muy bien, esa sería la respuesta de la parte A. ¿Okay? Entonces, ya sabemos entonces cuál es la CC del equipo. Esta CC va a ser constante. Esta capacidad calorífica va a ser constante, no importa la muestra que yo ponga. Ahora yo puedo utilizar otra sustancia o en lugar de usar 2.76 de ácido benzoico, puedo utilizar 5 gramos de ácido benzoico y la CC va a ser la misma. Claro, va a aumentar más de temperatura, pero como eso es proporcional a la masa, entonces siempre el valor va a quedar como una constante. Igual yo podría cambiar de ácido benzoico a otra sustancia. Por ejemplo, aquí en la parte B me están diciendo, ahora tenemos otra sustancia, pero es desconocida, no sabemos qué es. Y tenemos estos datos, ¿verdad? Entonces ahí, para esos datos, la CC es la misma, ¿sí? La CC es la misma. Eso es muy importante de comprender, ¿verdad? Es propia ya del equipo. Bien, entonces, ahora lo que tenemos que hacer es la parte B, ¿verdad? Más bien me piden cuál sería el calor, le llamaríamos el calor liberado, ¿verdad? Lo que me están preguntando más bien aquí es cuál es el calor liberado. Bien, entonces, de nuevo, ¿verdad? Son las mismas ecuaciones de acá arriba. Entonces, me piden el calor liberado. Yo para eso necesito la masa y el calor de combustión. Pero como ahora es una sustancia desconocida, yo no sé cuál es el calor de combustión. Ok, y tampoco sé cuánto es el calor liberado. Ahora, en la otra ecuación, yo sí sé cuánto es CC y también sé cuánto es el delta T. El CC es el mismo que ya averigüé en el punto anterior, porque como les digo, la capacidad calorífica es una constante que se mantiene ya para el equipo. Entonces, vean que teniendo CC y delta T, pues uno puede calcular el calor absorbido. Ese calor absorbido es igual al calor liberado. Entonces, cuando yo tenga el calor liberado, lo divido entre la masa de la muestra y con eso ya tengo el calor de combustión de la muestra incógnita. ¿Sí? Súper fácil. Entonces, el calor absorbido, entonces, eso es para la parte B. Esto fue para la parte A. Calor absorbido sería entonces CC por delta T, o sea, 8.74 kilojoules por grado Celsius por este delta T que ahora es 27.09 menos 22.14.
Entonces 8.74 por esa diferencia de temperatura. Igual ver que aquí las unidades sean consistentes, muy importante a la hora de que hagamos los cálculos, ¿verdad? Para que no tengamos ningún problema debido a que no utilizamos bien las unidades. Entonces, en ese caso, haciendo eso, pues el calor absorbido es, tiene un valor de 43.26. 43.26 kilojoules. ¿Sí? Entonces, de nuevo, la lógica en estos, cuando uno hace calorimetría, es que lo que expulsa de calor la sustancia es igual a lo que absorbe de calor el equipo, ¿verdad? El calor no se pierde o la energía no se pierde ni se destruye. Y si el equipo es un calorímetro, está bien aislado para que nada del calor se vaya a escapar, entonces únicamente pasa de la muestra hacia el equipo. Entonces, eso nos da la clave para saber que entonces el calor liberado, que esto es igual al calor liberado. Bien, entonces el calor de combustión no sería más que el calor liberado entre la masa. Entonces 43.26 kilojoules sobre la masa en este caso, que en este caso para el inciso B es 1.440. Así que finalmente obtenemos, ¿verdad?, de 43.26 entre 1.44 y tendríamos un valor de 30.04. 30.0, ¿sí?, kilojoules por cada gramo. Muy bien, entonces así es como trabajamos con los calorímetros, ¿verdad? Y podemos calcular o el calor absorbido o el calor liberado, o también podemos trabajar para calcular lo que sería la capacidad calorífica.